les ha ido con los libros de Primera y Segunda de Crónicas? ¿Han estado con los devocionales? Eso es una buena herramienta, como decía el pastor, que nos prepara para el día de hoy. Bueno, mis queridos hermanos, estamos en la serie Su historia, nuestra historia. Y hoy vamos a estar reflexionando en los libros Primera y Segunda de Crónicas. Solo como manera de introducción o recuento, porque nuestros hermanos del devocional en casa, ahí su esfuerzo de guiarnos, ya nos hicieron una pequeña introducción. Pero algo que nos va a ayudar para la predicación es pensar que los libros de Crónicas tienen un contexto, y es el cronista cuando estaba escribiendo, estaba pensando en un pueblo que había regresado del exilio, que tenía esa pregunta: ¿el Señor todavía está con nosotros? ¿Sus promesas todavía están para nosotros vigentes hoy? Así que este texto nos va a desafiar en dos cosas, dos realidades. Por un lado, nos va a mostrar la realidad de nuestro pecado, pero por otro lado nos va a mostrar la grandeza y la fidelidad del Señor. Y hoy el tema en el cual quisiera abordar y presentar para ustedes es cómo nos enfrentamos a una fe fría, a una fe distante. Usted ha estado ahí, usted en esta mañana está ahí, y esperamos que por la gracia de Dios usted no esté ahí. Les voy a contar una pequeña historia que me pasó. El Señor me permitió hace algunos años acompañar a un hermano muy querido, no por obra mía, no, por gracia del Señor. A mí me reubicaron en la empresa donde estaba yo más enredado en mi corazón, y llegué a una sección donde conocí a un amigo. Él era creyente, pero estaba muy enredado en su corazón. A través de unos buenos tintos, los tintos son muy hermosos, esos tiempos de tintos, no los desperdicie. A través de unos buenos tiempos de tinto, él me contó que se había separado de su esposa y que estaba tomando algunas decisiones muy malas que tenían que ver con algunas libertades que se había dado en su corazón. Y él me decía que todo esto estaba llegando a su vida porque su fe estaba fría y estaba distante con el Señor. Esos tintos fueron una bendición, porque a través de la gracia del Señor, Dios nos permitió llegar a algunas conclusiones sobre: hermano, quedarte ahí es muy peligroso. Tú necesitas regresar al Señor, necesitas volver a la gracia. Y eso fue tan bello ver cómo el Señor, y a través de otros hermanos de la iglesia, el Señor pudo restaurar el corazón de este hermano. Y era como verlo con tanta alegría y con tanto gozo, ver su fe restaurada y renovada. ¿Usted ha podido ver a algún hermano que el Señor lo ha restaurado y le ha ayudado a salir de algunas realidades de su corazón? Y uno como que se alegra tanto. Por eso, mis queridos hermanos, hoy les quiero compartir este título: La Pascua, una fiesta que trae restauración. La Pascua, una fiesta que trae restauración. Les invito para que me acompañen al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 30. Ya oramos la palabra, cantamos la palabra y vamos a leer la palabra y vamos a estudiar su palabra. Un poquito de contexto antes de leer segunda de Crónicas, capítulo 30. En este momento, el rey Ezequías ha llegado al reinado. Su papá Acaz ha sido un rey perverso, hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero de las cosas más perversas que hizo es que cerró el templo y llenó toda la ciudad y el templo de idolatría. Así que lo que hace el Señor con Ezequías, desde el capítulo 29 hasta el 31, es empezar a restaurar algo tan importante, de tanta identidad para un judío, como era el templo, y sobre todo lo que se vivía en el templo, que era el espacio donde un judío podía venir a tener intimidad con el Señor, a presentar sus sacrificios. Y eso es lo que vemos en el capítulo 29. Ezequías comienza restaurando
el templo, empieza consagrando a los sacerdotes y a los levitas y les dice, necesitamos volver al Señor. Y así nos encontramos con este capítulo 30. Después de restaurar el templo, después de invitar a los sacerdotes y levitas a consagrarse, quiere celebrar esta gran fiesta, la fiesta de la Pascua. Vamos a leer todo el capítulo 30. Dice así la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y guiados por su Santo Espíritu. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo, porque no la habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y esto pareció bien a los ojos del rey y de toda la asamblea. Así que proclamaron un decreto para hacer correr la voz por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel, en Jerusalén, porque muchos no la habían celebrado como estaba escrito. Los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas de parte del rey y de sus príncipes, conforme al mandamiento del rey, diciendo: Israelitas, vuélvasen al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a aquellos de ustedes que escaparon y que han quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y sus hermanos, que fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, de modo que Él os ha hecho objeto de horror como ustedes ven. No sean tercos como sus padres, sino sométasen al Señor y entren en su santuario, que Él ha santificado para siempre. Y sirvan al Señor su Dios para que su ardiente ira se aparte de ustedes. Porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán esta tierra. Porque el Señor su Dios es clemente y compasivo, y no apartará su rostro de ustedes si se vuelven a Él. Pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaban de ellos. No obstante, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. También sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del Señor. En el mes segundo se reunió mucha gente en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, una asamblea muy grande, y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. También quitaron todos los altares de incenso, los arrojaron al torrente Cedrón. Entonces mataron los corderos de la Pascua el día 14 del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas, avergonzados, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa del Señor. Y se colocaron en sus puestos según su costumbre, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la asamblea que no se habían santificado. Por eso, los levitas estaban encargados de la matanza de los corderos de la Pascua por todos los que estaban inmundos, para santificarlos al Señor. Pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado. No obstante, comieron la Pascua contrario a lo escrito, porque Ezequías oró por ellos diciendo: que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios, el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. Los israelitas que se hallaban en Jerusalén
celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día, cantando al Señor con instrumentos resonantes. Entonces Ezequías habló al corazón de todos los levitas que mostraban buen entendimiento en las cosas del Señor, y comieron durante los 7 días señalados, sacrificando ofrendas de paz y dando gracias al Señor, Dios de sus padres. Toda la asamblea determinó celebrar la fiesta otros 7 días, y celebraron los 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había contribuido a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y los príncipes habían contribuido a la asamblea 1000 novillos y 10,000 ovejas, y gran número de sacerdotes se santificaron. Se regocijó toda la asamblea de Judá, junto con los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que vino de Israel, tanto los peregrinos que vinieron de la tierra de Israel como los que habitaban en Judá. Y hubo gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Entonces los sacerdotes, levitas, se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz, y su oración llegó hasta su santa morada, hasta los cielos. Tomemos unos momentos más para orar al Señor y rogar que nos bendiga con su palabra. Padre eterno, solo leer un texto como estos trae tanto de esperanza, consuelo y desafío a nuestro corazón. Señor, permite que tu Espíritu Santo hoy bendiga nuestras vidas al exponernos a tu palabra, Señor. Que podamos ser llamados al arrepentimiento a través de este texto. Pero que también podamos recordar que somos perdonados a través de un cordero, para celebrar y disfrutar con gozo que hemos sido restaurados. Eso te rogamos, Señor, así que en medio de tu palabra trae ánimo en medio nuestro, trae consuelo, pero también trae arrepentimiento y fe, Señor. Así entregamos este tiempo a ti, Espíritu Santo. Así oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, la Pascua, una fiesta que trae restauración. Y quisiera llevarles a través de 3 momentos para mirar esta fiesta tan hermosa a la que también somos invitados hoy por el Señor, para que a través de ella seamos animados, pero también desafiados. Y nuestro primer punto, nuestro primer momento es una invitación al arrepentimiento. Una de las formas en que el Señor quiere sacarnos de una fe fría, distante, es cuando el Señor muestra la realidad de nuestro pecado. Y lo que vamos a ver aquí es que el rey hace una invitación a restaurar la vida de adoración a través de la Pascua. Pero más que eso, era una invitación que estaba haciendo el rey a la gracia reconciliadora. Así que el rey quiere hacer 2 cosas para el pueblo, pero también la Escritura quiere hacer eso para nosotros hoy. Primero, mostrar la condición del pueblo, su pecado, pero segundo, quería recordarles que ellos eran el Dios, ellos eran el pacto, que ellos eran parte del pacto, que eran el pueblo del pacto. Así que Dios en su bondad llama a su pueblo a restaurar su devoción a Él a través del arrepentimiento. Y nuestro texto inicia con esto. El versículo 1 dice que el rey Ezequías pasa aviso por todo Israel y Judá. ¿Para qué? Dice el versículo 1, para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua de Israel.
Ustedes que son tan juiciosos y tan buenos teólogos, ¿pueden recordar qué significaba la Pascua para el pueblo de Israel? Hagan un momento ahí de... ¿Recuerdan qué significaba la Pascua? Era ese momento donde ellos podían recordar la forma tan poderosa en que el Señor los había rescatado, los había liberado de Egipto. Si recuerdan eso, tenían que matar un cordero, los dinteles con la sangre, ¿sí? Esa Pascua les recordaba entonces la liberación de la esclavitud. Pero aquí empieza este texto a mostrarnos algunas cosas que uno se pregunta. El versículo 3 nos dice que esa Pascua no se iba a celebrar en el momento adecuado, que era el mes primero. Y nos dice por qué. Según el versículo 3 nos dice que no se pudo celebrar en el mes primero porque los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente y que el pueblo no había subido a Jerusalén. La Biblia de Herencia Reformada dice frente a este texto, dice, aunque no era el tiempo indicado, Ezequías encontró una excepción a esta norma, porque normalmente la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura se celebraban en el primer mes. Pero sin embargo, esa excepción que había para viajeros o aquellos que no estaban limpios durante la celebración por haber tocado algún cadáver, Ezequías va a aplicar esta excepción y la aplica para toda la nación. Entonces aquí nosotros nos vamos a preguntar, si es un llamado al arrepentimiento, ¿quiénes son los invitados? ¿Cierto? Y aquí dice el versículo 1, dice que Ezequías, el versículo 1 del 5 dice que Ezequías lo que hace es que manda un aviso a todo Israel y Judá. ¿Sí? Y el versículo 5 dice que proclaman un decreto por todo Israel y dice desde Beerseba hasta Dan. Lo que hace Ezequías aquí es invita a toda la nación de Israel. Tenemos que pensar que en este momento el reino está dividido. ¿Recuerdan? Está dividido en el reino del norte, Israel, y Judá, que es el reino del sur. Entonces, aquí uno tenía que preguntarse, ¿cuál era la intención del cronista? El cronista está pensando cómo Ezequías quiere juntar algo que en este momento no estaba tan bien. Las relaciones del norte, del reino del norte y reino del sur no están tan bien. Si uno lee el capítulo 28 inclusive, hay guerras donde Israel se va encima de Judá. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando aquí es que el rey Ezequías quiere hacer algo sorprendente y necesario en ese momento. Quiere volver a esa idea de una nación unida, el reino del norte y el reino del sur, juntos celebrando la Pascua, recordando que eran una nación unida. Eso es algo, una motivación muy maravillosa. Eso es algo como muy lindo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esa decisión no era la más esperada. Porque si uno mira ese tiempo de guerras y también por el contexto, el reino del norte no estaba como tan animado con el Señor. No era una nación que en ese momento estaba viviendo tiempos de adoración. No, es más, cuando uno mira, decía, Ezequías está invitando al reino del norte y se les va a tirar la fiestica de la Pascua. Ellos van a llegar allá más enredados, desorientados en su fe, una fe fría y distante. Es más, el texto dice que unos recibieron la invitación y se humillaron y vinieron a Jerusalén y otros se burlaron. ¿A usted le ha pasado cuando usted comparte el evangelio? ¿No le pasa eso? Es como muy parecido esa imagen y esa foto. Unos reciben la invitación y se humillan, pero otros se burlan. Aquí hay una imagen muy desafiante que nos presenta Ezequías a cada uno de nosotros hoy. ¿Cómo es eso de unir dos reinos para que juntos puedan celebrar la restauración que hay a través de la Pascua?
Y si nosotros pensamos como iglesia, yo quisiera poner esto en la mente y en el corazón. ¿Qué estás haciendo tú para conservar la unidad, para llevar las cargas los unos a los otros, para animar al otro en la piedad, para llamarlo al arrepentimiento y a la fe? Ezequías está llamando a una nación que podía presentarle muchos enredos en la celebración de la Pascua. Ezequías se hubiera quedado tranquilito en Judá. Por eso el versículo 29 dice que ya Ezequías había abierto las puertas del templo, había hecho que los sacerdotes y los levitas se santificaran, pues celebraban la Pascua ellos y tranquilitos, hubiera sido una belleza de fiesta. Pero Ezequías llama al reino del norte, gente que no estaban preparados, gente que no estaba en una fe viva con el Señor, gente que estaba llena de ídolos, con el deseo de que Dios restaurara a esa nación también. Entonces nosotros nos preguntamos aquí, bueno, entonces ¿cuál es la condición del pueblo entonces? Si uno mira, ya vimos quiénes son los invitados, las dos tribus, el reino del norte y el reino del sur. Pero ¿cómo estaba esa condición? Pues mis hermanos, la misma carta llegó a los dos reinos. Así que si fue dirigida a ellos como comunidad del pacto, lo que nos dice es que los dos reinos estaban en la necesidad de arrepentimiento. ¿Qué incluía la invitación del rey Ezequías al pueblo? ¿Cuál era la invitación? Y la invitación es muy sencillita y la vamos a ver desde el versículo 6 al 9. Y es un llamado al arrepentimiento. Miren pues, si ustedes miran el versículo 6 al 9, 5 veces el cronista va a repetir la idea de volverse, someterse al Señor. Yo les voy a contar una historia que me pasó con mi esposa y mis hijitos. Yo iba en mi carrito y si los hombres son como yo a veces necios y no le hacemos caso a la esposa, y yo iba para una finca de un amigo y le dije, mándame la ubicación. Aunque he ido muchas veces, pues siempre me pierdo. Pero la cosa era que el GPS me mostraba que siguiera derecho. Y yo, no, amor, seguro que eso es por aquí. Entonces yo me metí a la izquierda y yo no sé si ustedes han visto que el GPS, si usted lo pone a hablar, le dice gire o de vuelta en U. Y yo veía que el GPS me mostraba, da vuelta en U, gira, da. Yo seguí, la cosa es que ignoré el GPS y eso era una vereda y era de noche. Y yo llegué a un lugar donde no había más camino. Y yo, ay, y yo pensé, ¿cómo ignoré la voz de este GPS? ¿Cuántas veces me dijo que gire, devuélvase, volteese? Es más, si usted y yo estuviéramos, si usted fuera la voz de un GPS y una persona tan terca como yo, ¿usted cómo le gritaría? Hombre, pone cuidado que no es por ahí, devolvete. ¿Saben que los llamados del Señor son así? Mira el versículo 6. Israelitas, iglesia, por favor, vuélvasen al Señor, Dios de Abraham y de Isaac. Versículo 7. No sean como sus padres y sus hermanos que fueron infieles al Señor. Versículo 8. No sean tercos como sus padres, sino sométasen al Señor y entren en su santuario. Versículo 9. Porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán compasión delante de aquellos que los llevaron cautivos. ¿Cómo salir de una fe tibia y fría? A través del arrepentimiento. Y el Señor continuamente, aquellos que somos suyos, te va a estar diciendo, gire hermano, por ahí no es, de vuelta en U. Vuelva hacia el Señor, no sea infiel al Señor, no sea terco. El arrepentimiento es un medio de gracia que el Señor nos da a sus hijos para salir de una fe tibia y para celebrar la fiesta de la restauración. No te quedes ahí en tu pecado. Es una zona muy peligrosa. Cuando yo hablaba con este amigo y hermano, yo le decía, hermano, ¿y si te quedas ahí? Vas a seguir patinando en tu pecado.
y cada vez se va a poner más duro tu corazón. Y el versículo 9 viene para nosotros de esta manera. Porque el Señor su Dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de ustedes si se vuelven a Él. Mis hermanos, mire, esa era la esperanza real que tenía este pueblo. Si el pueblo venía en arrepentimiento al Señor, así es el Señor no puede cambiar. Y este texto dice que Él es clemente y compasivo. Esa es su esencia. Dios es así. Dios es clemente y compasivo cuando Él nos llama al arrepentimiento. Y si usted quiere ver más belleza del carácter de Dios, mire lo que dice el versículo 12. Y también sobre Judá estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. El cronista quiere recordarle a sus oyentes y a usted y a mí hoy que la bondad del Señor sigue presente para nosotros y que nos llama a través del arrepentimiento y confiar en las promesas del perdón y la restauración. Miren, mis hermanos, lo que vemos aquí es una intervención divina. Y es que es este el punto, miren, usted y yo que somos pecadores, el hombre pecador es incapaz de mantenerse en una relación cercana y obediente al Señor. Y si usted lo ha hecho, enséñenos aquí cómo hacerlo. Nosotros necesitamos continuamente una intervención divina en nuestras vidas. Es más, miren mis queridos hermanos, es imposible para nosotros tener una vida con el Señor sin una vida continua de arrepentimiento. Es imposible para nosotros tener una vida de devoción al Señor sin una vida de arrepentimiento. Pero es imposible una vida de arrepentimiento sin una intervención del Señor. Es el Espíritu Santo que hace ese milagro de recordarnos la realidad de nuestro pecado, como lo hizo con este pueblo, y llevarnos a recordar que somos el pueblo del pacto. El pacto ya de la gracia a través de Cristo. Mis hermanos, quisiera dejarles también este pensamiento en ustedes. Miren, por favor, si se va a dormir, pues no lo hagan este momentico. Y miren, mis hermanos, de verdad que hay una relación muy estrecha en dejar de congregarnos y una fe tibia y distante. La prueba es: encuentre algún hermanito que esté por ahí bien enredadito, faltando y verá que su corazón va a estar más propenso y más duro. Pero también, queridos hermanos, usted puede estar aquí en la iglesia, puede estar muy querido los domingos y no estar viviendo una relación íntima de gozo con el Señor. Cuidado, nos podemos acostumbrar a tener una relación fría y distante con el Señor. Hoy necesitamos la misma intervención que Dios en su gracia hizo con este pueblo. La gracia que tenemos en Cristo y que su Santo Espíritu muestre la realidad de nuestro necio corazón para llamarnos al arrepentimiento. Así pasamos a nuestro segundo punto. Si en este primer punto nos mostraba la realidad de nuestro pecado y el llamado al arrepentimiento, nuestro segundo punto es un tiempo de preparación. Y en este punto lo importante es que somos llamados a contemplar un cordero y un intercesor. Somos llamados a contemplar un cordero y un intercesor. Y este es el punto que les quiero compartir, mis hermanos. En medio de nuestra imperfección, brilla la obra de un cordero como un intercesor por nuestro pecado. En medio de nuestro pecado, brilla la obra de un cordero como un intercesor por nuestro pecado. Si usted mira el versículo 14, dice que el pueblo se levantaron, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron los altares de incienso y los arrojaron al torrente de Cedrón. Bueno, es muy interesante que esta fiesta de la Pascua comienza con una respuesta del pueblo, de quitar la idolatría.
es tan necesario que evaluemos qué hay en primer lugar que no es el Señor. Pero uno diría, ustedes recuerdan esa frase, si así es el desayuno, uno dice, no, si así ha empezado este pueblo, de aquí para allá esto va a ser. Y yo no sé qué les parece a ustedes, pero si usted lee conmigo el versículo 17 al 19, no es así. Es más, cuando usted lo invitan a una fiesta, pues usted se pone el mejor trajecito, ¿cierto? A veces a algunos nos toca ponernos el mismo, pero usted trata de vestirse bien bonito para esa fiesta. Se pone bonito y este pueblo empieza a ponerse bonito quitando la idolatría. Y un punto muy interesante es que no solo quitan la idolatría del templo, sino de la ciudad. Pero cuando llegamos al versículo 17 al 19, uno dice, ¿qué pasó aquí? Miren lo que dice el versículo 17 al 19. Porque había muchos en la asamblea que no se habían santificado. Por eso los levitas estaban encargados de la matanza de los corderos de la Pascua por todos los que estaban inmundos para santificarlos al Señor. Pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado. No obstante, comieron la Pascua contrario a lo escrito. Entonces uno dice, no, ustedes no observaron algo raro en esta lectura. Van a celebrar la Pascua y el versículo 17 nos dice que había muchos en la asamblea que no se habían santificado. Que los levitas son los que están encargados de la matanza del cordero. Dice aquí, esta fiesta está como confusa, esto está como enredado. Y fuera de eso, el versículo 18 dice que gran multitud del pueblo no se había purificado y comieron la Pascua contrario a lo escrito. Entonces, aquí está pasando algo como muy enredado. Y si usted piensa más adelante, los sacerdotes y los levitas no se habían ni evaluado en su propia condición. Dice que no se habían santificado. Y fuera de eso, no se celebró en el mes que era. Entonces uno dice, qué Pascua tan enredada. Qué Pascua tan confusa. ¿Cuál es la preparación que este pueblo está teniendo para ellos? ¿Cómo es pues que se prepararon entonces? Fue a través de la intervención de un cordero y de un rey. Fue a través del sacrificio de un cordero y la oración de un intercesor, de un rey. Si usted mira el versículo 15 y 17, dice que comenzaron la matanza del cordero para la celebración de la fiesta. ¿Qué les recordaba el sacrificio del cordero? ¿Qué estaba en la mente de un judío en ese momento? La liberación de la nación de Egipto. Pero si usted mira conmigo el versículo 18, por favor, dice, pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado. No obstante, comieron la Pascua contrario a lo escrito. Aquí está esta gran belleza. ¿Cómo se preparó este pueblo? Porque Ezequías oró por ellos diciendo, que el buen Señor perdone a todo el que prepara su corazón para buscar a Dios el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. Y el texto dice que el Señor oyó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. Un comentarista dice sobre este verso lo siguiente, miren. Ezequías entendió que la purificación del corazón no era una mera ceremonia de limpieza, sino la raíz verdadera de su adoración. Por lo tanto, oró para que Dios perdonara su transgresión a esta ley ceremonial. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que el rey Ezequías, miren, yo les cuento con toda honestidad, si yo como anciano estoy presenciando eso, yo les digo, no sean conchudos, hombre, ¿cómo van a venir así a celebrar la Pascua? O sea, ni se purifican, vienen y saben cómo están y vienen a celebrar. Esto está un desorden, vamos a ponerle orden a esto. Pero ¿saben qué?
lo que uno mira en el texto es que el rey Ezequías, en lugar de condenarlos y excluirlos, ora por ellos y ora apelando a la misericordia del Señor para recordar al Señor: Dios, este es tu pueblo. Y yo no sé qué le viene a la mente ahí, pero a mí me viene a la mente Segunda de Crónicas 7:14. Ese es un texto que nos ha acompañado mucho a nosotros. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ay, queridos hermanos, entonces, ¿qué está haciendo este texto para nosotros hoy? ¿Qué está haciendo el cronista para esa audiencia original? El cronista estaba interesado en usar la historia de Ezequías como un modelo para sus lectores que habían regresado del exilio y para recordarles la importancia nuevamente del templo y lo que pasaba ahí, pero que ellos seguían siendo el pueblo del Señor. Dios seguía siendo fiel al pacto. Y uno aquí tiene que pensar directamente, hacer alguna conexión con Cristo. Ustedes recuerdan cuando Juan ve a Jesús en Juan 1:29, dice así la palabra: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios. ¿Y qué dice? Que quita el pecado. Es demasiado hermoso, hermanos. Miren, el pueblo tenía que venir a una fiesta y sacrificar un cordero. Pues, queridos hermanos, cuando uno piensa en la obra de Cristo como un cordero, eso es demasiado grande para nosotros. ¿Cómo nos preparamos para salir de una fe tibia? A través de mirar al cordero. El cordero fue entregado por nuestros pecados, por aquellos que Dios ha elegido y ha llamado para ser sus hijos. He ahí el Cordero de Dios. Y no solo dice que quita el pecado del mundo. Corintios, Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice así: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Mis hermanos, miren, nosotros ya no tenemos que acudir a esos rituales para restaurar nuestra relación y nuestra devoción con el Señor. Nosotros acudimos a un Cordero que fue crucificado. Nuestra vida de adoración al Señor es posible gracias al sacrificio de un Cordero perfecto, Jesús, por quien usted y yo somos reconciliados con el Padre. La reconciliación, la restauración apuntan a un Cordero. Pues, queridos hermanos, miren, por favor, no quitemos de la ecuación al Cordero. Es más, si nosotros vamos a los cursos hermosos de fundamento, nos dirán estos queridos hermanos que están ahí en fundamentos y que ya han crecido tanto, nos dirán: no es a través de las buenas obras, es a través de un Cordero. No te presentes delante del Señor a través de tus obras, pues solo quedarás expuesto a la realidad de tu pecado y tu incapacidad. Este pueblo fue preparado a través de un Cordero. No busques tu propia justicia tampoco. Es más, abandona esa idea de que tú eres el que se ha acercado al Padre, o que el Padre se ha acercado a ti como por lo bueno que eres, o porque tienes un don y sirves en algún ministerio, porque eres el primero en llegar a la iglesia. La reconciliación es una obra sobrenatural, es una intervención de Dios. Así que yo les invito a que reflexionemos en esta mañana cuáles son las formas que buscamos de nuestra propia justicia. Porque venimos de seguido a la iglesia, porque ofrendo, porque me manejo bien con mi esposa, diferente a este vecino tan mala gente, o porque yo ya no tomo alcohol, o porque yo soy tremendo intelectual en la fe. Cuidado con
mis queridos hermanos, cuidado con esa idea de una fe intelectual. Oh, es que yo soy un académico y leo muchos libros y soy... Ten cuidado que tu fe no sea solamente intelectual, porque saben que usted y yo somos expertos en buscar forma de autojustificarnos. Y este pueblo y este texto nos enseña que un pueblo fue preparado a través de un cordero y la intervención soberana de un rey. Pero este texto, saben que también, mis hermanos, a usted y a mí nos desafía con la comprensión del evangelio. Vea, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos una fe muy moralista y muy religiosa. Usted sería capaz de ser como el rey Ezequías, de decir, pues oremos al Señor, este pueblo está más bien enredado, pero no, yo sé que usted y yo le pondríamos muchas normas a este pueblo. Por lo menos una filita y espere a ver un momentico, ¿usted de dónde viene? Del norte. Entonces hagan aquí los del norte, aquí los del sur. Y los del norte me van a contar cómo están. Usted y yo haríamos eso, este rey no hizo eso. Este rey intercede por ellos y señala a un cordero. Por favor, que el Señor nos ayude a apartar de nuestra fe ser tan moralistas y tan religiosos. No tiene que ser como usted lo hace. Así no funciona. Funciona es como la Escritura lo dice, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, así llegamos a nuestro último momento y es, realmente hay un gozo en la restauración. Y este es el punto, miren. El resultado de ser perdonados sí tiene que ser una vida de celebración. Hay un gozo verdadero cuando Dios restaura a su pueblo. Y cuando uno mira este texto, en los versículos 21 al 26, uno mira que la expresión que más se repite es que el pueblo celebró con gran alegría. En el versículo 21 dice, los israelitas que se hallaron en Jerusalén celebraron con gran alegría. Después dice que toda la asamblea celebró la fiesta otros 7 días con alegría. Después dice que se regocijaron, que hubo gran regocijo en Jerusalén. Y uno dice, hombre, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo así que toda la asamblea determinó celebrar la fiesta otros 7 días? Aquí está el punto, miren. El motivo de su gran alegría, de su regocijo, la razón de poder cantar y alabar al Señor, como lo dice aquí con instrumentos musicales, dando gracias al Señor, fue que Dios había restaurado la relación con el pueblo. El pueblo había sido restaurado en su comunión con el Dios de sus padres, con el Dios de sus pactos. El pueblo había podido volver a celebrar la Pascua, experimentando el perdón y la reconciliación. Es más, este texto final, si usted va al versículo 25 conmigo, pues se cumple lo que Ezequías tanto quería. Dice, se regocijó toda la asamblea de Judá, junto con los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que vino de Israel. Los dos pueblitos ahí ya unidos, cantando y celebrando al Señor. Hubo un gran regocijo en Jerusalén y dice el texto 26, porque desde los días de Salomón, hijo de David, no se había visto cosa semejante en Jerusalén. Algunos escritores piensan que habían pasado 215 años más o menos sin que el pueblo celebrara la Pascua. Se imaginen esa alegría, ese regocijo. Yo les quiero contar algo, miren, una de las cosas que más me sorprendió y que dio tanta alegría y tanto gozo, es que este hermano que les conté en la introducción, yo salí de esa empresa y llegué a otra donde estoy ahora. Y resulta que él hizo algo y es que él fue con su esposa donde trabajo actualmente. Y entonces fue y me dijo, Edwin, hermano, te quiero presentar a mi esposa. Y el Señor nos ha restaurado. Ustedes no saben ese día qué alegría para mí. Qué cosa tan hermosa esto de ver cómo el Señor ha restaurado esta pareja, ha restaurado la vida de este querido hermano, está con el Señor. Mi hermano, usted y yo tenemos que reflexionar si ese es el gozo que nos está acompañando hoy.
Yo no estoy hablando de un gozo fingido ni que omite las realidades de quebrantos y problemas. No es a ese gozo ahí que me estoy refiriendo, o un gozo muy superficial como un gozo pegajoso, no. Más bien quisiera llevarles a pensar si está presente en nosotros el gozo de ser perdonados y restaurados por el Señor. Porque cuando usted y yo nos vemos en pasajes tan oscuros de nuestra vida y somos llamados a arrepentimiento por el Señor y su gracia, y somos llamados a ver a un Cordero que intercede por nosotros, ay hermano, eso tiene que producir gozo en nuestras vidas. Tenemos que decir que este gozo que se nos presenta en este texto es exclusivo y si es para creyentes. Así, querido hermano, ¿por qué es exclusivo y por qué es para creyentes? Porque fue para el pueblo, para la nación que se había acercado a la nación del pacto. Mis queridos hermanos, ¿cómo usted y yo podemos vencer y enfrentarnos a momentos y a pasajes tan oscuros donde nuestra fe es tan tibia? A través de una celebración de la restauración. Así que, mis hermanos, si el Señor te está llamando hoy a arrepentimiento y está mostrando la terquedad de tu corazón, la profundidad, dirige tu vida, tu mirada hacia el Cordero. Él sí puede interceder por ti. Y disfruta del gozo de ser perdonado. Querido hermanito, no se quede ahí en una fe fría, tibia. Es muy peligroso. De verdad que es muy peligroso. Y si eres un hijo del Señor, estás llamado a la gracia de la reconciliación. Así que quisiera invitar a los muchachos de la alabanza, después de la